Dios y oramos en eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy contentos hoy día, esta mañana, comenzamos temprano viendo a los jóvenes ahí desayunando y viendo todo este retiro que fue de gran bendición. Por eso que hoy día están todos, este ramillete de jóvenes, todos juntos. Y quizás lo que más quisiéramos es que eso se mantuviera, que ellos permanecieran viniendo con estas mismas ganas que tuvieron de venir al retiro todos los domingos acá temprano. Y qué bueno que el resto de la congregación también ha podido apoyar y hacer todo el esfuerzo posible para que esto se lleve a cabo. Así que más adelante, un momento más ahí, vamos a ver algunas imágenes probablemente y tal vez nuestros encargados de jóvenes, Scarlett y Esteban, que no sé dónde están, subieron, parece, nos van a contar un poco todo el desarrollo del retiro. Pero bien, vamos a abrir nuestras Biblias, como siempre, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer 3 versículos hoy día. Sobre 3 versículos vamos a ver. Son los versículos 18, 19 y 20. Antes de leer, a modo de introducción del tema de hoy, quiero que tengamos claro 2 palabras o 2 conceptos. ¿Qué es lo que es la reputación y qué es lo que es la integridad? Tal vez reputación sea lo más fácil de definir porque es una palabra mucho más usada, mucho más entendible. Sabemos que la definición es la percepción que tienen las personas de uno. La reputación en realidad no es que la tenga uno, sino que la hacen los otros al hablar de mí. Eso es reputación. E integridad, que es la otra palabra que quiero dejar bien clara porque nos va a servir para este estudio, es efectivamente integridad lo que usted verdaderamente es. Así deberíamos definirlo. Lo que usted es y lo que Dios sabe que usted es. Porque a Dios no se le puede hablar de reputación. Él conoce perfectamente lo que somos. C.S. Lewis, un escritor, define la integridad como hacer lo correcto, incluso si nadie nos ve. Tiene que ver con este entendimiento de que lo que somos debe ser siempre, en todo lugar. En secreto o en público, lo que digo, ¿no es cierto?, desde un estrado, tiene que ser lo mismo que debo hacer y decir en secreto. Por eso integridad, está todo unido, todo es compacto, todo es completo. ¿Y por qué traigo entonces a colación estos 2 conceptos? Porque efectivamente la gente hoy día, ¿qué busca? Reputación, busca ser bien visto, bien hablado. Estamos llenos en las redes sociales de personas que publican lo que hacen, pero muchas de ellas no son así como aparecen en las redes sociales. Entonces buscan una reputación, buscan hacerse un nombre. Y cuando las conoce o si eventualmente indagamos en sus vidas, vamos a ver que muchos de ellos son un verdadero fracaso como personas. Por eso que el concepto que hoy día tenemos que averiguar e intentar entender a través del texto es integridad. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos íntegros, tanto en público como en privado, tanto que nos vean como no nos vean, porque Dios sí sabe cómo somos y usted sabe cómo es y por lo tanto necesitamos mayormente integridad, no reputación, porque las reputaciones caen, las reputaciones pasan. Y vamos a ver en el texto algo muy importante para poder entender este concepto de integridad. Lo vamos a ver en estos 3 versículos, aunque no lo vea todavía, ya lo vamos a entender bien. Entonces quiero que se ponga de pie, vamos a leer juntos estos versículos. Son 3 versículos, así también despierta un poco los jóvenes que han tenido harto trasnoche. Y vamos a leer los 3 versículos y vamos a orar para que Dios nos guíe entendiendo este pasaje. Dice así en Mateo 1, versículos 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Viendo estos, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hasta ahí, amén. Oremos, tome asiento y oremos un momento. Señor, como siempre estamos un domingo más buscando tu rostro, agradecidos de la lluvia, agradecidos del sol que ahora amanece para nosotros. Y queremos pedirte en particular que podamos concentrarnos en entender este accionar tuyo, esta decisión que has tomado con esa higuera en particular, y poder comprender nuestras vidas en relación a este pasaje. Yo pido por cada uno de los que están acá presentes, Señor, que abra sus oídos espirituales, aún también por los que nos siguen por las redes sociales, para que entiendan, Señor, todo lo que tú quieres decir a través de este pasaje. Asimismo, doy gracias por los jóvenes que están hoy día presentes y que han tenido este encuentro maravilloso, que esperamos, Señor, que les sirva grandemente a su vida. Y por todo, Señor, el poder estar acá reunidos, el poder compartir tu palabra, es una gran bendición tener un país en paz, en cual podamos, Señor, con tranquilidad escuchar tu voz. Bendice, como siempre, también mis labios para dar a entender tu verdadera intención al hacer estas cosas y que descubramos lo que tú deseas de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si le parece extraño este pasaje, pero en realidad, si lo miramos en un episodio, otro episodio más, digo, bastante extraño, casi incomprensible. Uno podría preguntar, ¿este es el mismo Jesús bondadoso que sanaba, que hacía cosas buenas y ahora con hambre de repente va y seca un árbol? ¿Será? ¿Qué le pasó? ¿Me lo cambiaron? Está extraño, no es compatible con el Jesús que conocemos o que hemos visto en las partes anteriores del Evangelio. ¿Cómo va a ser posible que con hambre, si acuérdense que aguantó 40 días en un desierto, incluso vino el diablo a tentarlo justamente en el hambre, y él dijo, no voy a convertir las piedras en pan, sino, como bien sabemos, dijo que de toda palabra de que sale de la boca de Dios, de ahí tenemos que alimentarnos. Y ahora, una mañana cualquiera, dice tener hambre, y va a una higuera y no encuentra nada, y la maldice, la seca. Es raro este Jesús, algo le pasa. Incluso es la segunda vez que daña, entre comillas, indirectamente, en este caso directamente y en otra ocasión indirectamente a la naturaleza. Se acordará de un pasaje que vimos por ahí de los endemoniados de Gadara. En ese pasaje Jesús ordena a los espíritus inmundos salir de los endemoniados e ir a un hato de cerdos, y esos cerdos se vuelven locos y se despeñan o se precipitan al mar, matando, por supuesto, al hato de cerdos. Y las personas, viendo eso, pidieron a Jesús que se fuera de sus límites, de su lugar. Y ahora vemos nuevamente un daño específico a la naturaleza. Entonces, aquí hay algo extraño. Aquí esto no calza con el carácter de Jesús. Uno podría pensar que estaba raro ese día, amaneció, como decimos hoy día, con el pie izquierdo, y por eso le dio esta cosa, esta chiripioica. Es algo como raro, ser tan iracundo, tan voluble, cambiante, pero tenemos que ver, y insistimos siempre, en el contexto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en estos días. Jesús está llegando a Jerusalén por última vez en su vida terrena aquí con nosotros. Y Él ha estado haciendo cosas un tanto extrañas. Recuerde lo que hizo al entrar al templo. Echó a los mercaderes, volcó las mesas, porque Él lo que está haciendo finalmente, a través de todos estos pasajes, es mostrarse como Dios. Es decir, aquí viene Dios a ver a su pueblo, a aclarar cualquier duda y a corregir lo que está deficiente. Tenemos que entender eso para poder comprender en profundidad también esta acción. Tiene que tener en mente que Jesús es Dios. A veces se nos olvida. Lo tenemos como un gran profeta, un lindo predicador, amoroso que sanaba a la gente, pero Él es Dios en toda plenitud de derecho. Y por lo mismo puede hacer cosas que nos parecen extrañas, como maldecir y secar un árbol desde la raíz completamente para que nunca más dé fruto. Veamos un poquito entonces cómo se da esta situación. ¿Qué nos dice el texto? Porque hay detalles del texto que nos van a ayudar a entender esta acción de Jesús. Bueno, como bien saben, en el versículo 17, Jesús había salido de Jerusalén. Había entrado, había hecho algunas cosas ese primer día. Él sale de Jerusalén y se va a hospedar a Betania,
un lugar bastante conocido para los judíos y especialmente para Jesús, porque acuérdense que ahí estaba el famoso Lázaro. Lázaro había sido resucitado. Eso nos muestra mucho el Evangelio de Juan. Y él probablemente se va a pernoctar. Eso estaba bastante cerca, Betania como 1,2 kilómetros, se podía ir a pie, el trayecto era relativamente rápido. Y él en la mañana, al despertar, a lo mejor temprano, en la mañana, en la casa de Lázaro, Marta y María, tal vez podríamos pensar que a lo mejor no tomó desayuno, se levantó temprano, tenía que ir al templo, era su función, era su idea. Y claro, va de camino y ve este famoso árbol, esta famosa higuera, con muchas hojas grandes, y va a explorarla a ver qué es lo que encuentra ahí. Hay algo que tenemos que decir de la higuera, del árbol propiamente tal. Usted lo conoce, aquí hay higueras, y allá en el Medio Oriente, Próximo Oriente y Medio Oriente hay muchas también, y que producen también los mismos frutos que acá. Usted debe saber que la higuera tiene una característica particular como árbol. ¿Cuál será esa? ¿Alguien la sabe? Da 2 veces al año, efectivamente. Y eso es muy bueno, produce bastante, muy productiva. Da en 2 ocasiones, a final de primavera y en verano, ahí salen las brevas, y entre final del verano y principio del otoño aparecen los higos. ¿Estoy bien, no es cierto? Nuestro agrónomo asesor ahí me dice que sí. Bueno, esas dos tienen esa característica fabulosa, ideal, porque tenemos frutos. Bueno, no es, hay una flor ahí, hay un tema técnico de que el higo es más bien flor que no sale, algunos lo llaman así. Y hay otra característica que tiene la higuera, que cuando va floreciendo, van saliendo las hojas, en paralelo van saliendo los frutos. Y este es un detalle importante para entender lo que Jesús hace. Porque cuando salen las hojas y ya son bastante vistosas y grandes, en paralelo tendría que haber ido creciendo el fruto. De manera que debería haber habido en esa planta tempranera, ya la vamos a explicar un poco más de detalle, algo de fruto. Aunque la fecha, porque esto estaba ocurriendo en la Pascua judía, para nosotros la Pascua es en marzo, pero allá en el territorio donde realmente se celebra, la celebran a mediados de abril aproximadamente. Eso en el hemisferio norte, porque estamos en el hemisferio norte, Jerusalén, es inicio de primavera, está recién partiendo la primavera. Por lo tanto, esta planta con hojas grandes no era extraña, era adelantada a su época. Podríamos decir, un buen agricultor, esta planta era tempranera, o algunos dicen precoz, que está empezando a dar fruto antes del tiempo, antes de lo normal, porque más o menos en mayo o junio se aparecen brevas ahí. Y de hecho el Evangelio de Marcos nos da esa misma información que le estoy explicando, por eso se la estoy explicando directamente, pero Marcos, el Evangelio de Marcos, no lo busque, lo vamos a proyectar ahí en Marcos 11:13, sobre este mismo acto de Jesús, dice lo siguiente: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, hace el énfasis que habían hojas ya formadas y grandes, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Por eso Jesús va, porque él, como también conocedor de la naturaleza, sabía que si habían hojas debería haber algo de fruto, al menos uno que otro. Pero dice que cuando llega ella, en Marcos, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Incluso el autor, Marcos, dice que estaba esa planta en teoría un poco adelantada o aparecía con hojas pero sin todavía sus frutos. Por lo tanto, todos estos elementos son importantes para entender lo que Jesús va a hacer. Y hay otro elemento más importante con la higuera, que tiene que ver con lo que nuestro hermano Sergio enseñó en principio. No sé si estuvieron atentos o si ya habían llegado todos, pero vamos a volver a entender que la higuera es un árbol también muy importante en la cultura judía, muy importante. En realidad es un árbol importante porque da 2 veces fruto y eso ya también lo hace destacado, lo hace diferente. Pero había muchos versículos en la Biblia, algunos se los voy a mencionar, que relacionan la higuera y las vides también como fuente de prosperidad y de paz hacia Israel, como un premio de Dios a esa nación. De hecho, en Deuteronomio 8:8, por ejemplo, la tierra prometida, que siempre se nos muestra como la tierra
de leche y miel, que da leche y miel. También dice Deuteronomio 8:8 que la tierra prometida va a ser puesta como una tierra de viñedos y de higuera. Sabemos que en ese lugar, en el Medio Oriente, es harto calor, entonces descansar debajo de una higuera ¿no es cierto?, con un árbol frondoso es muy adecuado, muy importante para capear el calor. Y la Biblia también describe que muchas veces Israel iba a tener sus propias parras e higueras en tiempo de paz. Eso está en 1 Reyes 4:25. Le voy a dar los datos nomás, no los busque. Miqueas 4:4, Zacarías 3:10. Son todos versículos que describen bendición a través de esa planta. Pero por otro lado, hay pasajes como el que leyó nuestro hermano en Jeremías, como también en Salmo 105:33, donde nos muestra que la ira de Dios, cuando se desataba, afectaba mayormente a las viñas y también particularmente a la higuera. Eso es lo que nos explicó, que Jeremías era el profeta que vino antes de la destrucción de Jerusalén. Lo vimos también con los jóvenes, ese episodio. Antes del año 587, donde llegó Nabucodonosor, Jeremías predicó muchas veces, advirtió al pueblo de que se volvieran a Dios, porque si no iba a venir destrucción. No iban a poder disfrutar de sus viñas, de sus higueras, iba a arrasar el lugar. Por lo tanto, todos estos datos de la higuera en sí, de cómo produce sus frutos, como también el significado que tenía para Israel de lo que era la planta, lo que era este árbol, es importante para poder ahora entender qué es lo que está pasando aquí. Bueno, vamos entonces ahora sí a entender de qué se trata. Jesús, recuerde, está llegando a Jerusalén, última semana de vida, y está asistiendo al templo, al lugar central, al corazón de la religión judía, donde está dialogando con los sacerdotes, con los escribas, con el pueblo, y diciendo cosas, haciendo cosas que les parecía a muchos de ellos difícil de asumir, difíciles de entender. Más adelante les va a preguntar acerca de la autoridad con la que tiene Jesús para hacer las cosas que hacía. Y como vimos, viendo que Jesús miraba en el camino este árbol, examinándolo porque vio hojas y esperaba encontrar frutos, lo que debemos ver el paralelo que esta situación se refiere justamente a lo que Jesús está haciendo en esta semana de vida. Él está evaluando a Israel, está evaluando a las personas, a la religión, de cómo estaba su vida, cómo estaban haciendo las cosas. Y es, lamentablemente, y esto hay que decirlo, un juicio de Dios hacia la nación. Un terrible juicio que le estaba esperando a la nación de Israel. ¿Por qué? Usted dirá. Porque efectivamente Jesús les advirtió y vino a él como Mesías. Se presentó, ¿no es cierto?, en el asno, hizo cosas que solamente Dios podía decir y hacer. Pero el pueblo de Israel una y otra vez lo rechazó. Hasta el día de hoy no lo considera el Mesías. No es para ello más que un profeta. Incluso algunos tienen una opinión pésima sobre Jesús, tanto así que lo ven como un engañador, como alguien que es un falso Mesías, alguien que dijo ser algo y no lo fue. Pero Jesús está examinando espiritualmente a Jerusalén, está examinando a las personas y está viendo que en realidad estas personas no están dando fruto. Israel no está siendo el pueblo de Dios verdaderamente. ¿Y qué es lo que hace entonces? Si examina a Israel y no hay fruto, bueno, decide secar la planta. Decide que esa planta que no tiene fruto no haga entonces ninguna labor, no sirve de que esté ahí, no sirve que esté a la pasada dando sus hojas, sino da esencialmente lo que se busca de una planta, en este caso, en este árbol que da frutos, que no tenga fruto. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo estoy seguro de esto? Porque también Jesús había hecho una parábola muy similar, de la misma connotación, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas nos aparece esto, que daba la misma advertencia, que tenía el mismo objetivo. Veamos Lucas 13, 6 al 9. Quiero que la tengamos ahí a la vista para que vea y compare con lo que está pasando acá. En Lucas 13, versículo 6 al 9 dice, Jesús dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vea el paralelo, vea la cercanía a lo que está pasando.
tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Lo mismo que Jesús había hecho acá. Y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces él dice: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, todavía déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola es esencialmente lo mismo que Jesús estaba haciendo, lo mismo que Jesús fue a evaluar. Si el árbol, la higuera, estaba dando fruto, y como no la haya, entonces dice: no sirve un árbol que no esté cumpliendo su función, hay que cortarlo. El viñador, que es también en parte Dios mismo, Jesús mismo, le dice: bueno, dame un tiempo, deja que la abone, deja que cabe alrededor de ella, deja que le ponga los suplementos necesarios para que ahora sí dé, ahora sí produzca. Y eso es la paciencia y la misericordia de Dios con Israel y también en parte con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre Dios está buscando la manera de que su planta dé fruto, es decir, que su iglesia, que Israel diera los frutos necesarios. Y por eso tenemos que ver que realmente esto es un tema serio lo que estamos viendo aquí. Jesús no anda con pequeñeces. Jesús es tan Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, y en muchas ocasiones se nos muestra siempre a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, como crudo, directo en sus juicios y no dejando espacio a duda, a sentencia. Pero es la primera vez que se nos muestra a Jesús de alguna manera así, un poco directo, un poco intolerante. Pero la razón es que Dios siempre, y tenemos que ver esto, Dios siempre nos ha dado oportunidades. A Israel, ¿cuántas veces, si lo vimos con los jóvenes, qué bueno que estén aquí para que conecten lo que aprendieron? Dios siempre mandó avisos una y otra vez, cavó alrededor de la planta, le abonó, le dio tiempo, pero llega siempre ese momento, llega siempre un tiempo cuando Dios decide que las cosas giren y cambian de situación, hasta que se seca y hasta que se corta la planta. Y es una advertencia muy seria que Jesús está haciendo, por supuesto, primeramente a su propio pueblo. Y hoy día quiero traer esto mismo a lo que está pasando con Israel. Israel, bueno, no es el Israel, el pueblo de Dios. Quiero hacer un pequeño paréntesis para que se entienda. A veces asociamos lo que el Estado de Israel hace o tiene como que ellos son el pueblo de Dios. Y ahí hay un pequeño error, porque no es lo mismo. El Estado de Israel, la nación de Israel actual o el Estado político o geopolítico que está ubicado en la misma tierra, en el mismo lugar, pero esos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que, como usted o como yo, confiesa a Jesucristo. Si usted va a Israel y conversa con los judíos, la mayoría no cree en Jesús. La mayoría no entiende que Jesús es el Señor. Por lo tanto, ellos no son nuestros hermanos. Quiero que lo tenga claro, porque la iglesia hoy día se le llama a orar por Israel, por la política internacional, por paz en ese lugar. Está bien que oremos por paz, pero no considere al Estado de Israel como hermano, o como cristiano, o como parte del pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es todo aquel que confiesa a Cristo. Y en el Israel actual la mayoría no lo confiesa, por lo tanto no son nuestros hermanos. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que en el momento en que Jesús viene, sí, efectivamente la mayoría tenía la intención de esperar al Mesías, pero cuando el Mesías vino, cuando Jesús vino, no lo entendieron, no le creyeron, no lo consideraron. Y Jesús en este pasaje y en esta acción está definiendo el destino de Israel, está definiendo lo que le iba a pasar. Efectivamente, esa planta se secó inmediatamente. Y lo que iba a pasar en unos años más, en unos 35 años más aproximadamente de estas palabras, era que iba a venir el Imperio Romano, iba a venir el general Tito y que iba a destruir Jerusalén, la ciudad amada. Iba a destruir el templo, no iba a quedar piedra sobre piedra y todo iba a ser reducido a cenizas. Eso es lo que le esperaba a Israel por su incredulidad, por su falta de reconocimiento y de obediencia a Jesús y a Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros también tomemos lección de eso, aunque si bien esta palabra era como una profecía anticipada de lo que iba a venir al pueblo de Israel en ese momento histórico, también tiene mucha importancia
con nosotros, con la iglesia, con lo que hoy día estamos haciendo. Y el otro gran elemento que nos muestra es justamente este concepto que vemos de la apariencia que daban estas hojas. Recuerde que Jesús fue y se acercó a la planta porque vio hojas grandes y dijo, aquí debe haber fruto. Y fue a examinar esos frutos. Pero cuando la vio, por supuesto que se decepcionó porque la planta no tenía más que hojas. Y la verdad es que así como el pueblo de Israel, y a veces es fácil hablar de otros, pero si Jesús viniera a ver la iglesia, no quiero referirme primeramente a nosotros, sino que a la iglesia en Latinoamérica, ¿cómo estamos realmente? ¿Somos personas o somos una iglesia que tenga el fruto del Espíritu Santo? ¿O somos pura apariencia? Somos solamente hojas. Tenemos que tener cuidado de estas cosas porque de verdad lo que uno observa es que la iglesia está a veces muy llena, con mucha gente, que se ven templos muy lindos, cada vez más grandes, lleno de actividades, y no digo que las actividades estén malas, lleno de actividades, lleno de deseo, lleno de juntarse, de hacer cosas, pero si nos examináramos, si realmente Dios viniera, vería realmente cambio, vería realmente fruto espiritual. Y quiero explicarle qué significa dar fruto espiritualmente hablando. No es cualquier cosa, es algo bien definido. La Biblia en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que son los frutos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que apuntar a crecer. No es cualquier cosa. Porque a lo mejor nos creemos, y ahí está el tema, de que a lo mejor tenemos una buena opinión entre nosotros. Creemos que cada uno acá tiene una buena reputación, porque es un buen papá, porque es una buena mamá, porque parece que tiene una buena familia, es un buen esposo o esposa, tiene a los hijos más o menos ordenados, pero realmente eso a veces es apariencia, no es la profundidad. No somos realmente conscientes de que hay algo más profundo que Dios quiere cambiar, que es nuestro interior. Son las cosas que la Biblia nos enseña como fruto del Espíritu. Y estos son, según Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Es genuino amor, desinteresado amor, como el amor de Jesús. Es gozo, es paz, es paciencia. Eso, Clara, vaya que nos cuesta la paciencia. Vaya que estamos en déficit en la paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es esencialmente lo que Dios quiere examinar en su iglesia, en nosotros. Y quiero que pensemos si es que realmente somos así, si realmente estamos mejorando en nuestro carácter. Si cada vez que usted tiene un problema con su señora, se acaba la paciencia y se pelea con ella, algunos se ríen, entonces no estamos explotando, no estamos dando fruto. No estamos dando fruto, así de simple. Si no hay un gozo, a pesar de que a lo mejor le falte salud, a lo mejor a veces rápidamente perdemos el gozo de la salvación, el gozo de estar con el Señor con cosas pequeñas. Algo que no salió bien en la casa, algo que... Y mire, y yo soy el primero en reconocerlo y en decirle que a veces me molesta cuando no está lista el almuerzo. Me molestan muchas cosas que son pequeñeces. Y quiero que seamos, y por eso no quiero que se ría nomás de mí, pero quiero que se evalúe y nos evaluemos directamente con la palabra del Señor. Es fácil dar apariencia, es fácil tener hojas. Es visible que usted venga todos los domingos acá, que venga a todas las reuniones, martes, reuniones en casa. Es fácil que venga a cualquier actividad que convoquemos. Es muy simple. Hay que hacer un esfuerzo para levantarse con el frío que hay hoy día, pero es sencillo. Pero vaya qué difícil es tener los frutos del Espíritu. ¿Realmente amor tiene por los suyos? El amor de Dios es incondicional y quiere que amemos de esa manera. Quiere que amemos hasta a nuestros enemigos. Y vaya qué difícil es realmente tener amor por el enemigo. Realmente tenemos gozo, por eso le digo, realmente tenemos paz, sosiego, paciencia cuando hay dificultades. Esa es la evaluación honesta que tenemos que hacer. La que Jesús está haciendo, así como la hizo con la higuera, también la hace con su iglesia. La hizo con el pueblo de Israel y la hace actualmente con nosotros. Y de verdad, yo no sé cómo vamos a salir parados de esto.
¿Cómo vamos a salir evaluados? Esto, hermanos, es serio, no es una cosa para botarlo a la risa. Yo sé que hay cosas que sí son chistosas, pero si somos honestos, si estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, tenemos que ver qué está pasando con nosotros. Somos fachadas, somos igual que los fariseos. Recuerde que las palabras de Jesús fueron muy duras con la hipocresía, con el fariseísmo en general, con su forma de vivir la religión. Porque ¿qué hacían ellos? No, yo voy y adoro y oro en el templo y ayuno 3 veces a la semana y doy el diezmo de todo. Pero ¿qué le decía Jesús? Ustedes, este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estamos lejos a veces del Señor, a pesar de que estemos en la iglesia. Considere esa posibilidad, evalúese correctamente. ¿Por qué? Porque hay un tema de juicio aquí expresado y quiero definir el último versículo, que es muy interesante también, por la sorpresa de los apóstoles. Miremos el último versículo, versículo 20, dice: viendo esto los discípulos, que se secara la higuera, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hay una sorpresa de sus discípulos, claramente expresado en el texto. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿estaban sorprendidos por la velocidad, por la rapidez con que se secó la higuera? ¿O estaban sorprendidos por la forma en que Jesús hizo esas cosas? ¿Y por qué le voy a decir eso? Porque ellos conocían a Jesús más que nosotros, habían vivido con Él, habían visto que había hecho muchos milagros, milagros tan sorprendentes como detener el viento, las olas, el mar en su momento. Que secar una higuera era algo menor con respecto a lo otro. A lo mejor su sorpresa no era por eso. A lo mejor su sorpresa era que ellos mismos estaban viendo que a lo mejor Jesús podía mirarlos y también secarlos. A lo mejor por eso estaban asustados, a lo mejor era una sorpresa de pequeño temor, porque Jesús podía hacer lo mismo con sus vidas. Y por eso le digo, esto es serio. Y más adelante usted va a leer los siguientes versículos que habla ahora después de la oración y de la fe, porque seguramente ellos pensaron que podían también ser evaluados así. Porque Jesús realmente es Dios, porque realmente Jesús puede hacer juicio con nosotros. Y quiero que ahora lo veamos personalmente. Esto de venir a la iglesia, esta práctica de, ¿no es cierto?, de estar, de pasar con actividades, de cantar, esto no es la vida cristiana solamente. Hermanos, hay mucho más trabajo que hacer. Y de verdad, si estamos aquí y si estamos reflexionando con respecto a esta parábola o esta acción y la parábola también que tiene la misma énfasis, que nos ha abonado, que nos ha dado tiempo, que muchas veces invierte en nosotros. Entonces no podemos sentarnos a pensar que es solamente un domingo más, que es una semana más, que es una reunión más. Tenemos que ver cómo estamos creciendo espiritualmente, sobre las cosas incluso ocultas que hacemos, sobre las cosas que nadie más ve, porque eso, decíamos, es integridad y Dios quiere integridad en nosotros. Tenemos que pensar realmente con sorpresa que Jesús en cualquier momento sí puede tomar nuestra vida y puede eliminarlo, o sea, hacer que muramos, me refiero a nuestra vida física. Puede determinar mandando una enfermedad. A veces nos sentimos muy bien de salud y qué bueno, pero a veces Dios determina que pasemos por enfermedades y no porque sea malo, pero es que quiere trabajar en nosotros. No es que acá no se trata de perder la salvación, y quiero dejar claro eso. Esto de secar el árbol no es para que usted piense que puede perder la salvación. No. Pero Él puede hacer un juicio en el sentido que usted está demasiado cómodo, demasiado plano, demasiado mediocre, lo voy a decir con esos términos. Demasiado, sí, todo bonito, todo por fuera, lindo, pero internamente no hemos avanzado nada. Internamente no estamos mejorando nuestro carácter, seguimos iracundos, seguimos porfiados, seguimos rabiando, seguimos con miles de cosas malas, haciendo cosas, siendo maldadosos en vez de benignos, pensando mal de otros, hablando mal de otros. Estoy hablando de cosas que espero no sucedan, pero sí, a lo mejor están sucediendo entre nosotros. Y tenemos que mirar a Jesús
no como el perdonador, como se nos muestra en la tele. ¡Uy, qué bonito! De ojitos claros, rubiecito, que es amor, amor y perdonador. No, Él también tiene el juicio en sus manos. De hecho, Dios le va a dar toda la autoridad, como nos dice en Juan 5:27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, dice ese pasaje. Él tiene el juicio también en sus manos y cuando vuelva, adivine quién nos va a juzgar. No es tanto Dios, es el Hijo el que va a estar en el trono para ver nuestro desempeño en la vida. Estamos contentos que Dios nos haya alcanzado, estamos felices de participar de una congregación, pero no crea que la vida cristiana es solamente asistir, solamente orar, solamente cantar unos coritos los domingos. Es mucho más que eso y hay mucho más trabajo que hacer en el diario vivir. En las cosas donde usted choca, donde roza, donde sigue teniendo pruebas, si se quiere. Y Dios aún puede aumentar la presión para que usted produzca el fruto. No solamente el abono es algo a veces bueno y lo recibimos como una bendición, sino que a veces también Dios nos abona con dificultades, con sufrimiento, con enfermedades. ¿Para qué? Para que dé fruto, para que se produzca el fruto. Entonces, de verdad, hermanos, yo más que explicar demasiado el texto, que ya es claro, son pocos versículos, además, quiero que nos hagamos conscientes de la necesidad de seguir mejorando, de seguir avanzando. Hoy día, sobre todo con las acciones que está pasando, como decíamos, en Medio Oriente, en Israel, esta guerra que ya se inició, porque ahora Estados Unidos, no sé si vio las noticias ayer, se involucró en la guerra. No sabemos eso hasta dónde va a terminar. Siempre las guerras comienzan en un momento, pero no sabemos cómo sigue el curso de las cosas. Nos hacen pensar en la estabilidad, en los gobiernos, en el dólar, en tantas cosas que influyen en una guerra, incluso aunque sea lejos de acá. También nos hacen pensar, o por lo menos a mí me han hecho pensar con respecto a la segunda venida de Cristo. Se acerca el tiempo, sí, cada vez estamos más cerca, no sabemos cuándo. No quiero decir con esto que, ¿no es cierto?, esto es la Tercera Guerra Mundial, no. Pero realmente la Biblia nos enseña que el tiempo es corto. Dice que los casados que vivan como que no estuvieran casados. Que los que sufren piensen en la gloria venidera. La Biblia nos enseña de tantas maneras a ver la vida no como el mundo la ve, sino como Dios nos las presenta. Y la vida cristiana no es un sinfín de actividades, no es un sinfín de reuniones, no es un sinfín de canciones bonitas. Es un compromiso con Dios personal. Es un vivir diferente. Es un cambio de actitud completa. Y Jesús se lo había dicho a sus discípulos. Y ahora ellos estaban viendo que tal vez Cristo podía hacer cosas de este tipo. Secar un árbol, secar una vida. Y a lo mejor tuvieron un poco de temor. Por eso les va a decir que tengan fe y que oren. Porque necesitamos arrepentirnos, necesitamos lavar nuestros trapitos. Siempre se dice que lavar los trapitos. En casa se lavan los trapos sucios. Pero necesitamos hacerlo en algún momento. Necesitamos lavar nuestros vestidos. Necesitamos interiormente mejorar porque es más la vida cristiana de lo que hasta aquí usted lleva. Porque Jesús examina profundamente, ve lo que otros no ven. Y le insisto, esto de la reputación, todos tal vez aquí tengamos una buena reputación y a lo mejor la iglesia completa tiene una buena reputación con los de afuera. Pero yo no sé si Jesús viniera acá y nos examinara personalmente, no sé cómo saldríamos evaluados. De verdad, yo mismo digo, me falta tanto, me falta mucho. Nunca me ponga de ejemplo, además, como alguien bueno, porque no lo soy. Y necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra. No comparándome con el otro, porque es fácil. Usted va a elegir a alguien peor que usted para compararse. Pero si Jesús nos examina y nos examina como lo hizo con la planta con detención, buscando frutos de manera cuidadosa, porque él pensaba que tenía que ya a esta altura dar frutos y no los encontró, entonces puede haber juicio. Juicio en el sentido que lo incomode más en su vida, que las cosas no sean tan fáciles, que las cosas en este Chile a lo mejor empiecen a empeorar en vez de que
la esperanza tenemos que mejoren, sobre todo a las puertas de un cambio de gobierno. Pero ¿y si no? ¿Y si Dios permite que este país le vaya peor y haya más problemas? Nunca pensemos que Dios tiene que bendecirnos, que Dios tiene que darme algo. No merecemos nada. No hacemos nada tampoco, aún siendo cristianos, para tener el favor de Él, porque pecamos, seguimos pecando, y ese es el problema. Entonces, esta evaluación que Jesús hace es serio, no es simple. Es un pasaje simple, son 3 versículos. Nos muestra la acción de Jesús sobre una higuera, sobre una planta. Pobrecita la planta, se secó, no dio más fruto, hasta ahí llegó su vida. Pero hay de nosotros. Nosotros amamos nuestra vida, amamos nuestra familia, amamos muchas cosas, pero si Dios decide cortarme de esta tierra, ya se acabó tu tiempo de permanencia acá, hasta aquí llegaste. No sé qué pasaría. O si le cambiara su situación, tuviera un accidente, me estoy poniendo en un peor de los casos, un accidente, quedara, no sé, sin poder trabajar, quedara con cosas terribles, esa parte no la esperamos de Dios ni de Jesús. No esperamos que obre así. Siempre lo queremos bondadoso, tierno, compasivo. Sí, es compasivo, pero tiene un límite las cosas. Eso está diciendo. Hay un límite. Y la parábola de la higuera lo explica. Voy a dejarlo otro año más, lo voy a abonar, le voy a dar tiempo. Pero si no, tienes que cortarlo. Si no, tienes que sacarlo. Si la higuera no da fruto, créame, la consecuencia natural es que la seque. Dios nos va a inutilizar la tierra también. Va a secar nuestras vidas si es necesario hacerlo. Y eso puede que sea muy duro, por supuesto. Entonces, ahora, hermanos, meditemos en esto. Veamos nuestra actividad personal, incluso fuera de la iglesia. Aquí todos somos bonitos, todos somos santitos, todos tenemos una linda cara y todos tenemos una buena opinión de los otros. Pero Él nos conoce profundamente. Él sabe dónde está su talón de Aquiles, su pecado ahí que a veces guarda. Entonces necesitamos ser honestos, y no entre nosotros, sino con Cristo en su evaluación. Y si tenemos que volver a arrepentirnos, volver a pedir perdón, volver a partir en algo, hágalo. Es el llamado de atención del Señor, porque esto es serio, la vida espiritual es algo serio. No es para jugar, no es para pensar en la cristiandad o en el camino cristiano como algo, como un hobby del domingo, como, sí, los domingos voy a la iglesia, pero el resto de la semana, ¿qué hacemos? Entonces, lamentablemente, a veces Dios nos visita con una palabra así, con una acción así de exhortación, con dureza. Y vea, incluso el pueblo de Israel todavía no tiene la paz y la tranquilidad, todavía no descansa debajo de una higuera. Todavía sigue porfiando, no reconociendo a su Mesías. Esa es la realidad que ellos tienen. Y los hermanos que hay ahí, porque hay algunos hermanos, porque creen en Cristo igual que nosotros, igual les toca sufrir la desobediencia de los otros. Y acá en esta iglesia también. Tenemos que todos comenzar a mirar cómo estamos, apoyándonos mutuamente. Si usted ve a su hermano que está en pecado, dígale. Hágalo con cariño, hágalo con amor. Pero llamémonos la atención, eso es normal, eso es lícito, eso es necesario. Hay cosas que usted puede ver en su hermano y tiene que tratar de ayudarle a corregir. No se trata de que usted sea mejor que él o peor, sino que hay una necesidad de limpieza, de volver al camino correcto, de siempre estar revisándonos, siempre, siempre. Por más que, y de hecho me encanta ver hoy día más llenas las congregaciones y que sigamos creciendo, que tengamos que ampliar acá el recinto para que llegue más que bueno, pero que no crezcamos por apariencia, que no crezcamos solamente viendo hojas, sino frutos verdaderos, internos. Recuerde que va a volver Cristo algún día y Él va a entregar finalmente su galardón según nuestro comportamiento y a veces nos falta mucho. Y como dice 1 Juan 2:28,
Tenemos que permanecer en Él. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste, cuando Jesús vuelva de nuevo, tengamos confianza. Tengamos confianza de ese encuentro. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No estemos con la cabeza gacha por haber sido un cristiano mediocre, por haber sido un cristiano del montón, sino que con todo el rostro en alto podamos abrazarlo y estar felices con Él. Así que, hermanos, reciba esta reprensión de parte de Dios. Él nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, es saber que tú verdaderamente nos conoces, que tú conoces todo nuestro andar, nuestro levantarnos, nuestro sentarnos. Señor, yo sé en mí mismo y en mis hermanos que hay cosas todavía que no te agradan, que tú, Señor, quieres llegar a lo profundo, Señor, a cada actitud de nuestro corazón, a corregir, Señor, a no pensar que es sencillamente una rutina el estar, el venir, el cantar, sino que realmente necesitamos evaluarnos en el espejo de tu palabra y hacer las cosas de otra manera. Una vez más, Señor, tú pones delante de nosotros la decisión para comportarnos como tú quieres. Señor, nos impulsas a cambiar, nos impulsas, Señor, a mejorar. Y eres compasivo, sí, eres tierno y amoroso, pero, Señor, también eres juicio, también vas a venir en juicio a esta tierra. No vas a venir como un cordero, vas a venir como un león a rugir sobre esta tierra cuando tú vuelvas, Señor. Y rogamos, Señor, que en esta iglesia y en cada uno de los que está aquí, esta palabra haga mella, haga sentido para que cambien, para que cambiemos entre todos, Señor, y te sirvamos con honestidad, con sinceridad, sin hipocresías, sin falsedad, siendo íntegros en todo nuestro actuar. Y bendice, Señor, como siempre tu palabra, más que ser oidores, Señor, olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.